queridos Frilis, qué gusto que estén un día más conectados en Charlas con Lucy. Este día estoy muy feliz porque está con nosotros un invitado de lujo que es Arturo Sánchez, especialista en planeación estratégica, gobierno corporativo. Y bueno, hoy, Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Lucy, un placer saludarte, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes y con toda tu comunidad. No, hombre, pues al contrario, yo les he platicado mucho acerca de la importancia de tener un mentor, una mentora, y bueno, en este caso quiero también presumirles que Arturo es nuestro mentor, y el día de hoy vamos a hablar acerca de mitos y realidades de las empresas familiares. Compártenos, Arturo, tú tienes tanta experiencia en todo el mundo corporativo, ¿a qué nos enfrentamos cuando tenemos una empresa familiar? Mira, Lucy, yo creo que el tema de las empresas familiares siempre es el tema, ¿no? Cuando partimos de que el 90% aproximadamente de las empresas en México y generalmente a nivel mundial son empresas familiares, pues son ecosistemas que tienden a tener muchos retos y sobre todo muchos mitos en una cultura como en México. Y para iniciar, pues me gustaría platicarte de 3 principales mitos e inclusive retos con los que finalmente tienen que trabajar estos ecosistemas de empresas familiares. Y el primero yo creo que es uno de los temas más álgidos, que es el mito de si la familia debe trabajar directamente en la empresa. Uno cree que si pues es una empresa familiar, que donde finalmente el fundador, el papá, funda esta empresa en un proceso de emprendimiento, pues se cree que la familia por ende tiene el derecho o tiene como esta apertura a trabajar, y sí lo puede tener, pero algo importante en el reto de las empresas familiares es generar estructuras institucionales que permitan que cada colaborador funja con un puesto, una responsabilidad institucional donde tenga pues ahora sí un compromiso hacia la organización, ¿no? Entonces, este mito donde si la familia tiene que estar en la organización, no necesariamente. Yo creo que la invitación a toda nuestra comunidad de empresas familiares es creen estructuras basadas en la eficiencia, en la rentabilidad, en la parte del valor que puedan aportar al negocio. Me ha tocado empresas en donde pues al final la familia funge con un rol accionario, un rol donde pues prácticamente son el dueño patrimonial de la organización, pero la operación déjensela a los expertos y el día de mañana van a ver que es una situación más estratégica que el tener a un hijo, a un sobrino, a un familiar dentro de la misma compañía. Sí. Artur, bueno, yo creo que hay muchas frilis que por ahí tienen sus negocios, sus empresas, que tal vez están en este reto de consolidarlas, de hacerlas crecer, y como bien dices, pues involucramos al hijo, al sobrino, al primo, a la amiga, a veces también. Entonces, ¿qué recomendación nos darías para que podamos ir fortaleciendo nuestras empresas, irlas institucionalizando para hacerlas también más rentables? Yo creo que dijiste una palabra clave en el proceso de la vida de una empresa familiar, que es el proceso de institucionalización. Y aquí me gustaría hacer como 2 apartados, Lucy, en 2 términos que definen la institucionalización en una empresa familiar. El primero es el tema de la gobernanza. Y en temas de gobernanza, si bien este también es un gran mito en las empresas familiares, donde dicen este concepto de gobierno corporativo, este concepto de consejo de administración o consejo consultivo o consejo de familia, pareciera que es un tema para solamente empresas transnacionales o empresas muy grandes. La realidad es que inician desde procesos de emprendimiento. No es por nada que los procesos de incubación, los procesos de desarrollo, como hay en las diferentes universidades, pues nacen estos modelos de negocio ya más robustecidos, más fuertes a partir de acompañamientos. Entonces, el proceso de institucionalización consta de 2 elementos, Lucy. El primero tiene que ver con el tema de crear estructuras de contrapeso tanto en la organización, y estas estructuras de contrapeso es prácticamente el consejo de familia, que permite enseñarle a una familia empresaria cómo convivir e interactuar con la compañía, cómo generar esos lazos y cómo salvaguardar la relación familiar a través de la vinculación con la compañía, ¿no? Y repito, esto es no solamente para empresas grandes, sino desde procesos de emprendimiento, desde procesos culturales para crear familias fuertes que tengan este reto empresarial. El segundo órgano de gobierno, que realmente, repito, son para empresas inclusive micro, pequeñas, es el tema de la asamblea de accionistas, el saber ser dueño, y más en una empresa familiar. Entonces hay que educarse, hay que formarse, hay que entender las responsabilidades que implica tener una compañía, y eso
creo que es uno de los principales retos que tiene una empresa familiar. Y finalmente el tema de crear consejos de administración, consejos consultivos, Lucy. Un mito dentro de las empresas familiares es que porque soy el fundador, soy Tlatuani que sabe todo y puede con todo. Y la realidad es que es una gran área de negocio, una gran oportunidad para las empresas saberse acompañar. Y el mejor proceso de desarrollo, de incubación, de aceleración, a través de muchos años lo he visto a través de consejos consultivos y consejos de administración. Es decir, dejarte llevar por consejeros, tanto independientes como patrimoniales, que te permitan acompañarte a tomar mejores decisiones. Entonces, eso tiene que ver con la parte institucional. Cuando tú dejas como empresario, Lucy, que un grupo de especialistas te ayuden a tomar decisiones, es el nivel más alto de madurez empresarial en una compañía. Y el segundo punto, Lucy, es el tema de la estructura organizacional. Como decíamos en el punto inicial, el tener una estructura que finalmente obedezca a responsabilidades y a perfiles que realmente cumplan con objetivos y que sean los elementos que nos ayuden a crecer la compañía, son los elementos fundamentales que hacen ahora sí una empresa institucional. Y repito, el mito es que no es para empresas grandes, no es para cuando creciste, es cuando naces y cuando creces. O sea que si tú tienes un emprendimiento, si tú estás empezando con un negocio, no está de más que te hagas llegar de expertas, de expertos que te puedan acompañar y que puedan tener como esa mirada desde lejos, ¿no? De que te asegures que los pasos que estás dando, que los compromisos que estás adquiriendo, pues sean para bien de tu negocio, ¿no? Así es, Lucy. Yo creo que el tema es un tema cultural. Mira, otro de los puntos importantes que me gusta compartirle a tu comunidad, sobre todo a este grupo de mujeres empresarias, una recomendación que les puedo hacer en este tema de retos y mitos de las empresas familiares: cuiden mucho sus utilidades. Hay que diferenciar, no sé si te ha pasado que hay empresas en las que a veces dice un emprendedor o una empresaria, ¿sabes qué? Es que yo no recibo nómina, o mi compensación es después de las utilidades. O no recibo un sueldo, no me pago, ¿no? Exacto, no cobro, porque hoy la empresa no está para pagarme. Yo creo que es un tema de un mito. Yo creo que los modelos de negocio tienen que validarse bajo circunstancias reales, y si bien el modelo a lo mejor el día de hoy en esta fase de emprendimiento posiblemente no pueda soportar una nómina para un perfil como puede ser el del emprendedor, pero sí evaluar esa figura operativa. Es decir, si hoy estoy fungiendo como un empleado, como un gerente o como un director, saber que tener ese gasto, aunque no lo pueda pagar en este momento, sí considerarlo para saber si el modelo de negocio es viable o no, y no empezarme a engañar y el día de mañana el modelo de negocio no es tan rentable o tan prometedor como finalmente uno definió, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos es saber definir esas estructuras, y algo bien importante: las utilidades son de la organización también. El crecer comunidad y Lucy requiere inversión. Entonces, muchas empresas familiares dicen: es que mira, nos quedó este dinero, no vámonos de viaje, hay que gastárnoslo, hay que dividirnoslo. Nos compramos un carro nuevo. Estrenamos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, vemos ese dinero que tal cual, si bien es un patrimonio de la familia, yo los invito a que tengan este hábito de reinversión, porque crecer siempre cuesta, ¿no? Siempre tiene un costo inherente, y la verdad es que si queremos hoy ver a nuestra organización crecer y poder desarrollarse y crecer en el tiempo, pues requieren recursos. Entonces, cuídenlos, pero repito, su nómina es otro tema, es un tema independiente, ¿no? Oigan, pues vamos a seguir platicando mucho con Arturo. Yo creo que todo el próximo año va a ser alguien muy importante para nuestra comunidad. Por ahí estén pendientes. Quiero aprovechar para agradecer a todos los patrocinadores y patrocinadoras que han sumado a este proyecto. Por aquí van a estar apareciendo sus logos. Gracias también a Factor Market, que hace posible que tengamos estas entrevistas. Y bueno, les quiero también dar una primicia. El próximo 25 de noviembre vamos a tener a Artur con nosotros en el Freely Woman Date, en estas sesiones mensuales que ya conoces, que hacemos networking y tenemos un tema, y pues estamos en el cierre de año, así que nuestro tema será los retos y oportunidades del 2022. ¿Qué vamos a escuchar en este networking, Arturo?
Pues muchas gracias, Lucy, por la invitación. La verdad, muy emocionado por participar en este evento. Y bueno, prácticamente vamos a compartir cuáles son algunas tendencias económicas, hacia dónde van las oportunidades de negocio, cuáles son los riesgos que pueden existir en algunos mercados, cuáles son algunos tips que tenemos que atender para aprovechar al máximo las condiciones del 2022. Venimos de una etapa bastante distinta en el proceso normal, en la etapa pospandemia. Estamos enfrentando grandes riesgos, grandes retos en el tema económico, pero bueno, vamos a ver todos estos escenarios y vamos a tratar de compartirles algunas recomendaciones para que tengan un 2022 muy prometedor y muy exitoso. Hay esperanzas de que mejore nuestra economía, de que crezcamos. O sea, ¿cuál es tu visión, Artur? Yo creo que siempre que va a empezar un nuevo año estamos como muy conservadores de lo que va a venir, de lo que va a ocurrir, y yo creo que ahí en este evento nos vas a compartir precisamente cómo hacer que sea un buen año para todas y para todos, ¿no? Así es, Lucy. Yo creo que oportunidades hay. Yo creo que la pandemia nos enseñó que si bien hubo grandes sectores industriales que fueron afectados por ser giros donde pues la pandemia los afectó, hubo grandes ganadores. Yo creo que bueno y malo es relativo. Yo creo que más bien es entender la realidad y sobre una realidad construir una planeación que podamos salir avantes, ¿no? Entonces, sí vienen, definitivamente estamos creciendo. Vemos una economía como Estados Unidos que prácticamente está impulsando el segmento en México y bueno, prácticamente creo que hay muchas oportunidades de negocio. Yo lo veo muy positivo, y bueno, si bien vienen nuevos retos, vendrán muchas oportunidades, Lucy. Pues no se lo pierdan, el 25 de noviembre a las 6 de la tarde, por aquí vamos a estar compartiendo toda la información para que escuchen más a profundidad todo lo que Arturo Sánchez, que es experto en planeación estratégica, en gobierno corporativo y que, bueno, es un gran mentor, nos va a compartir en este Freely Woman Day del jueves 25 de noviembre. Artur, ¿algo más que quieras añadir? Pues nada, yo creo que invitar a tu comunidad, Lucy, esta gran comunidad de mujeres empresarias, emprendedoras, a seguir emprendiendo, a no tenerle miedo a los negocios y a seguir mejores prácticas. Yo creo que el tema, en la medida en que se puedan acompañar y aprender de casos pues de negocios exitosos, creo que hay muchos en el segmento de referencia que nos pueden ayudar, les pueden ayudar a crecer, a mejorar y evitar muchos traspiés que a lo largo de los años las empresas pues logramos cometer. Entonces, pues felicidades por todas estas iniciativas y cuenten conmigo siempre para estar hablando de estos temas de interés. Muchísimas gracias, Artur, por habernos acompañado. Te recuerdo nuestra plataforma www.freelywoman.org. Conoce todo lo que te ofrecen nuestras membresías, o si quieres ser patrocinador también, nos encantará que te sumes a este proyecto. Nuevamente, gracias a Factor Market, a todos nuestros patrocinadores. Y bueno, no te pierdas el próximo 25 de noviembre nuestro Freely Woman Day. Muchísimas gracias a todas, a todos y que tengan una excelente semana. Hasta pronto.